Estimados hermanos, hermanas y amigos, una vez más vamos a compartir la palabra de Dios y quiero continuar con nuestro pensamiento del día de ayer referente a lo que leímos en Números, el capítulo 9, versos 15 al 23, la columna de fuego y nube. Pero hoy quiero adicionar a ese pensamiento otras nubes de significación importantísima. Si bien es cierto que la nube que cubría el tabernáculo en el desierto mientras Israel marchaba hacia la tierra de provisión, era una figura del Señor en medio de su pueblo, protegiendo, proveyendo, etc., como también era una figura del Espíritu Santo, la que guiaba, dirigía y daba el poder a los suyos. Pero también vamos a ver otras nubes de significación, es decir, de mucha importancia, que traen lecciones para nosotros y nos ayuda a comprender esto. Quiero por eso adicionar estas nubes al pensamiento de la columna de fuego y la nube. Vamos a leer la nube mencionada en Daniel capítulo 7. En el libro del profeta Daniel, capítulo 7, y el versículo 13 y 14 leemos así. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí el Señor viene en poder y gloria. Se presenta aquí el Hijo del Hombre, Cristo, el verdadero hombre delante del anciano. Este pasaje de Daniel 7 acá profetiza la entrega del mundo a Cristo como está escrito en el libro de Apocalipsis. Nosotros, para entender este versículo o estos dos versículos de Daniel 7, 13, 14, nos trasladamos a Apocalipsis, el capítulo 5, el verso 4, muy conocido y muy usado para la adoración en la cena del Señor. En el verso 4 dice, no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni aún mirarlo. No se había hallado a ninguno. Pero en el versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué significa esto? Que ni en el cielo y en la tierra no hay nadie digno como el Hijo del Hombre. El hombre Jesús que triunfó con una vida de sujeción, de obediencia al Padre, agradándole en todo, y que triunfó con su muerte expiatoria en el madero. Él es el que viene, de acuerdo a Daniel capítulo 7. Él es el que aparece en Apocalipsis 5, con la capacidad, la facultad de recibir el libro de los juicios y de que le otorga la posesión del mundo. Y él lo recibe de las manos del que está sentado en el trono. Es interesante leer en el capítulo 24 de Mateo. Allá en Mateo, el capítulo 24, versículo 30, dice que viene
lo leamos, es mucho mejor que lo leamos perdón, se me ha salido este micrófono, para que lo entendamos de una manera más correcta. Lo vamos a leer en Mateo, el capítulo 24 y el versículo 30. Leemos de esta manera. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está. Esto concuerda perfectamente con Daniel capítulo 7, con Apocalipsis 5, 4 y 7, que el Señor es el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Él lo va a hacer así. Y aquí mire, es interesante, se le presenta, como en Daniel 7 se le presenta al Señor, al Hijo del Hombre que viene en las nubes, recibiendo gloria en tres formas. Recibe la gloria. ¿Cómo? 1, dominio, gloria y reino. Y esta gloria es sobre tres clases: pueblos, naciones y lenguas. Y esto concuerda con lo que señala Apocalipsis, que habrán gentes vestidas de blanco, con palmas en las manos, de las naciones gentiles que habrán aceptado durante los días aciagos de la gran tribulación el mensaje del evangelio del reino. Y su dominio se lee que será 3 veces eterno. Primero, dominio eterno. Segundo, no será transitorio, porque dice que nunca pasará. Tercero, no se corromperá, porque dice no será destruido. Y en Daniel vemos en los versos 16 y 18 la interpretación de esta profecía. Dice en Daniel capítulo 7, versículos 16 y 18, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Me dijo, estas cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Qué es esto? Es una referencia a los 4 grandes imperios del pasado que gobernaron el mundo conocido. ¿Cuáles son esos 4 imperios? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Pero aparece un 5º imperio. Después recibirán el reino, dice el verso 18, estoy leyendo en Daniel 7, 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Para entenderlo mejor, nos volvemos en este mismo libro de Daniel al capítulo 2 y al versículo 38. Allá leemos lo que le fue dicho por Daniel a Nabucodonosor, aquel que tuvo el sueño que no lo podía entender ni nadie podía revelárselo. Daniel se lo reveló y le dijo así, en el capítulo 2, verso 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Él era el primer imperio, Nabucodonosor, el imperio babilonio. Verso 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese era el imperio medo-persa.
y luego un tercer reino de bronce. Ese era el imperio griego, capitaneado o dirigido por Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el verso 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este es el imperio romano. Claramente está explicado en la palabra de Dios de que el Hijo del Hombre que viene en las nubes en Daniel 7:13 es el Hijo del Hombre que aparecerá en Mateo 24:30 al finalizar la gran tribulación. Es el Señor Jesús que aparece en el día del Señor y se presenta para recibir el libro que tiene los juicios de acuerdo a Apocalipsis, el capítulo 5. Ese es nuestro Señor, es el Rey de Reyes. Ese es el quinto reino que menciona la profecía en Daniel el capítulo 7. Pero hay otra nube, y esta nube la tenemos mencionada en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Nos vamos a ir allí a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, dice así en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Todos conocemos el acontecimiento que se menciona acá. Es el Señor despidiéndose de los suyos después de 40 días de haber resucitado de entre los muertos. Dice que Él fue alzado por una nube que lo recibió y le ocultó de sus ojos. Y nosotros leemos en Lucas 24:51 que alzando las manos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Acá tenemos al Señor ascendiendo al Padre. Qué cosa, ¿no? De estos lugares tan queridos y donde se le había abierto un hogar en los días de su vida, Betania, cuando él estaba dando testimonio público del Padre. De allá él asciende a su propio hogar, la morada del Padre en las alturas. De aquella montaña cuya ladera florida había sido testigo de sus oraciones y de su profunda postración. Él se levantaría de allí a la más sublime exaltación para ministrar a los suyos ahora en nuestros sufrimientos, en nuestras tristezas. Ahora de allí se levantó, en una nube se fue, volvió a su hogar, a la casa del Padre, y está sentado a la diestra de Dios para servirnos y asistirnos en nuestros sufrimientos, en nuestras penas. Después de hablarles, explicándoles las Escrituras aquel día, moderando sus entusiasmos, porque sin duda alguna estaban tan entusiasmados de verle al Señor, el Señor tuvo que moderar sus entusiasmos, y hace bien el Señor a veces moderar nuestras penas o nuestros entusiasmos, y dándoles las últimas instrucciones en cuanto a la obra que tenían por delante, haciéndoles ver que tenían que trabajar pacientemente y trabajar en el poder del Espíritu. Esto es lo que el Señor quiere hacernos notar en su ausencia. La obligación y la responsabilidad que tenemos como iglesia del Señor Jesucristo, como hijos de Él, la obligación de trabajar con paciencia, pero no trabajar en las energías de nuestra capacidad o de nuestra naturaleza, sino trabajar en el poder del Espíritu. De la conversación aquel día,
pasó a bendecirles en la actitud de alzar sus manos horadadas, ascendiendo en sublime y silenciosa majestad, hasta que una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Así que, hermanos, Él ha penetrado los cielos. Y atendamos las palabras de Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Un día hicimos profesión de fe y hubo una conversión, porque si somos de Cristo, no hemos quedado solo en profesión de fe para quedarnos meramente profesantes. Ha habido una conversión y mantengamos esa profesión, hermanos, en medio de las pruebas y de las luchas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice en Hebreos capítulo 12, verso 2. Ahora, veamos otra nube. En Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. En Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos así siempre con el Señor. Me llama la atención lo que yo a veces encontré un texto que a ustedes también les va a resultar curioso en el Salmo 104. Si ustedes miran el Salmo 104, mire lo que dice el verso 3. El que pone las nubes por su carroza. Hemos venido viendo tanto en Daniel 7, tanto en el capítulo 1 de los Hechos, que el Señor se va en una nube y viene en una nube. Parece que el Señor tiene las nubes como su carroza. Qué cosa, ¿no? Imagínese que tengamos nosotros los creyentes, los que están escuchando. A ver usted, hermano, imagínese salir en una nube en vez de tener una camioneta Toyota, Nissan, Datsun, Ford, Chevrolet o un auto, salir por las calles en una nube. ¡Qué carroza más rara! Todo el mundo quedaría. ¿Quién no quisiera tener una carroza de nube? Como Pedro, cuando vio al Señor andar sobre las aguas, dijo, ¿pero cómo? Nadie anda. Yo también quiero andar. Y le pidió al Señor que le autorice ir caminando sobre las aguas. ¿Quién no quisiera andar? Pero sabes, hermano, aquí tenemos la nube. Acá tenemos en Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los creyentes muertos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí tenemos al Señor viniendo por los suyos, el lugar del encuentro tan anhelado por el corazón creyente. El orden en su venida será el mismo que el Señor tan sencillamente delineó, describió en Juan 11, 25, 26. Allí el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí en 1 Tesalonicenses 4:16 leemos, los muertos en Cristo resucitarán primero. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego dice en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Este doble carácter de la segunda venida del Señor
se halla expuesto también en 1 Corintios 15:51. Allí dice el apóstol: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¡Qué nube más hermosa! La nube de Hechos 1 le quitó de la vista de los suyos. La nube de 1 Tesalonicenses 4:17 no lo va a quitar, nos va a permitirle ver, y será también nuestro carruaje a la casa del Padre. Estamos esperando, hermanos, ese encuentro con el Señor en el aire. No nos pongamos ataduras en los negocios de la vida. No nos pongamos tropiezos, porque cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estemos esperando escuchar el sonido de esa trompeta, queridos hermanos. Rescatamos y resumimos la enseñanza que nos deja la columna de fuego y nube. Volvemos a esa columna de fuego y nube. La importancia y efecto que tiene en la vida humana, mayormente que debe tener en la vida de todo creyente, de todo cristiano, el ser guiados por Dios. Sí, la nube guiaba, y no debemos perder de vista eso, que tu vida y mi vida, la vida congregacional, debe ser guiada por la columna de fuego y por la nube. Solo bendiciones puede acarrearnos la actitud de sencilla confianza y expectativa en las indicaciones del Señor. Hay en las Escrituras y en la vida diaria muchos casos de triste memoria, de creyentes quienes por no saber esperar, por su impaciencia carnal, por obedecer a su voluntad propia, siguieron sus propias inclinaciones, fracasando luego ruidosamente. En Deuteronomio, esto es interesante, querido hermano, en Deuteronomio el capítulo 1, y bien haríamos en ir a esa escritura para rescatar lo que dice allá, en Deuteronomio el capítulo 1, el versículo 31 hasta el 33. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, el fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Moisés en este pasaje recapitula la historia del desierto y compara lo que hizo Dios al guiarles a lo que haría un padre que lleva a su hijo con cariño y paciencia, defendiéndole de sus enemigos, evitando peligros del camino, y a pesar de su carácter terco y caprichoso, porque así son los hijos, ¿no es cierto? Los niños son caprichosos, tercos, rebeldes, ingratos, y no pensemos solo en los niños, así somos nosotros los creyentes, ingratos con el Señor. A pesar de eso, el Señor en el desierto proveyó de todo, cuidándoles de día y de noche. Yo he pensado como papá, junto con mi esposa, cuántas veces mientras nuestros hijos dormían, porque habían estado con dolores o con fiebre, y cuando estaban durmiendo o enfermos, nos hemos inclinado en sus camas, en sus lechos, para palparles, para ver si gimen.
como la nube sobre el tabernáculo. Esto es conmovedor, queridos hermanos. El Papá nuestro, el Padre Celestial, a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de a veces nuestra inconducta y nuestro comportamiento, Él se inclina. Dios vigila nuestra vida, nos defiende y nos cuida. Y qué lindo es leer en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, en los versos 21-22, estas palabras. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarles por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y pasamos al capítulo 14 del libro de Éxodo. Capítulo 14, verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, fíjese, el ángel iba delante. De repente se apartó e iba en pos de ellos, iba por atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Entiende esta porción, hermano? Esa es la estrategia de Dios para protegernos, guiándonos hasta el fin del camino como guió a su pueblo de Israel. Mis estrategias, mi talento, mi conocimiento de la Escritura no son la defensa, es el Señor. El ángel de Dios, cuando lo consideraba oportuno, dejaba de ir por delante, se ponía atrás de los israelitas, por si el egipcio se acercaba para hacerles daño. Lo mismo la nube. Esa es la estrategia de Dios. Dejemos manejarnos por la estrategia de Dios y no por la nuestra. ¿Te dejas guiar por el Señor? ¿Oyes su voz, hermano? ¿Buscas la luz de su espíritu y de su palabra? Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Que Dios bendiga su palabra a todos.